nuevamente en línea. Hoy vamos a ver intercambiadores de calor de tanques enchaquetados y también intercambiadores de calor tipo serpentín. Bien, entonces vamos por el primer intercambiador de calor. Intercambiadores de calor de tanques enchaquetados. Se aplican bastante en la industria alimenticia, ¿no? Aquí tengo justamente un tanque enchaquetado, ¿no? Tengo aquí el motor para mover el agitador y en la chaqueta, que es un tanque de doble pared, va vapor de agua normalmente. Bien, ¿qué dijimos? Que los intercambiadores de calor son equipos diseñados y construidos para optimizar el flujo de calor entre dos fluidos separados por una pared metálica. Los intercambiadores de calor más usados en la industria son estos. Nosotros ya estudiamos intercambios de calor de doble tubo, coraza y tubo, flujo transversal y placas. Hoy nos toca ver los intercambiadores de tanques enchaquetados y posteriormente los intercambiadores tipo serpentín. Los intercambiadores de calor de tanques enchaquetados se usan con mucha frecuencia para enfriar o calentar un líquido en un recipiente durante la agitación. Esto se usa bastante en los procesos de blanqueo del aceite vegetal. Cuando se trata de calentamiento puede emplearse vapor de agua que se condensa en el interior de la chaqueta y sale por el fondo. El recipiente debe estar equipado con un agitador. Aquí tengo justamente un intercambiador de calor de tanque enchaquetado. El tanque es un tanque de doble pared. Aquí tengo el vapor, que es la zona de color amarillo. Es el vapor. El vapor transfiere calor al líquido que está en la parte interna del tanque. Existe transferencia de calor del vapor hacia el fluido. Interesa conocer cómo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie lateral interna del tanque y el fluido. Tiene un motor, un agitador, un reductor de velocidad. Bien, para esto es necesario algunas características geométricas del agitador, como son el diámetro del agitador, diámetro interno del tanque, la altura del agitador sobre el fondo del tanque, H, la altura del líquido en el tanque. Aquí tengo un agitador tipo turbina de disco. Tengo la longitud de las palas del rodete y la anchura de las palas. ¿No es cierto? Nosotros vimos en unitarias 1 cómo se halla el número de Reynolds en tanques agitados. Aquí la rotación es N, revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Podemos, en las ecuaciones de número de Reynolds, se maneja más revoluciones por segundo. Las propiedades físicas del fluido se hallan a la temperatura del fluido. Suponemos que el fluido en el tanque, como tiene agitación, todo el fluido en el tanque está a una sola temperatura, debido a un buen mezclado por el agitador. Entonces voy a llamar a la temperatura del fluido en el tanque T minúscula sub infinito. Entonces a esa temperatura debo hallar las propiedades físicas del fluido en el tanque, que son la densidad, la viscosidad, el calor específico y la conductividad térmica. ¿Está bien? El número de Reynolds para tanques agitados ya lo vimos en unitarias 1, diámetro del agitador al cuadrado, velocidad de rotación en revoluciones por segundo, la densidad del fluido a la temperatura
de mezcla sobre la viscosidad del fluido. Número de Reynolds. El número de Pran es igual al calor específico por la viscosidad sobre la conductividad térmica. Es otro número adimensional. Y finalmente tengo el número de Nusselt. El número de Nusselt es igual al coeficiente de convección por el diámetro interno del tanque, D sub T, este diámetro. Diámetro interno del tanque. Sobre la conductividad media del fluido. Bien. Para hallar el coeficiente de convección entre la superficie lateral interna de la chaqueta y el fluido en el tanque, ¿no es cierto? Debo hallar inicialmente el número de Reynolds, el número de Pran. Reynolds y Pran. Multiplicar por la viscosidad del fluido a la temperatura. Esta temperatura sobre la viscosidad de este fluido a la temperatura de pared de la chaqueta. Aquí tengo varias constantes. A es una constante, B es otra constante y M es una otra constante. Estos se determinan con el número de Reynolds y el tipo de agitador, como vamos a ver a continuación. Aquí tengo tipo de agitador, palas planas, palas flotantes, disco turbina de palas planas, hélice, áncora, sin deflectores, helicoidal sin deflectores. Y el intervalo del número de Reynolds. El Reynolds, si está comprendido entre 300 y 300.000, A es 0,36, B es 2/3 y M es 0,21. Si el número de Reynolds está en este rango. Para agitador tipo palas planas. Para un agitador tipo turbina de disco, este agitador. Este es un agitador disco y turbina, ¿cierto? Palas y turbina. Más bien palas y disco. Entonces esto, aquí tengo disco, turbina de palas planas. Si el número de Reynolds está en un rango de 40 a 300.000, la constante A tiene un valor 0,54, la constante B 2/3 y la constante M 0,14. Entonces, al reemplazar el número de Reynolds, el Reynolds y el Pran en esta ecuación, Reynolds y el Pran, y además de esta tabla obtengo las constantes A, B y M, puedo hallar el número de Nusselt. ¿Está bien? Para el fluido en el tanque, para este fluido, y el fluido azul. ¿Está bien? Puedo obtener el Nusselt. Si tengo el Nusselt, ¿a qué es igual el Nusselt? El Nusselt es igual al coeficiente de convección, diámetro interno del tanque sobre la conductividad térmica del fluido. ¿No es cierto? Entonces, si es así el Nusselt, de esta ecuación puedo despejar el coeficiente de convección para el fluido. Número de Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro interno del tanque. De esta forma, determino el coeficiente de convección para el fluido en un tanque enchaquetado. Si en la chaqueta es vapor de agua, como este tanque enchaquetado es vapor de agua, nosotros vamos a tomar para el vapor de agua un coeficiente de transferencia de calor por convección de 8.52 kilowatts sobre metro cuadrado grados centígrados. Esto para el vapor, para este vapor, para esta zona amarilla que está aquí, es el vapor, ¿cierto? Entonces vamos a tomar 8.52 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. ¿Y esto entonces qué es? Esto es el coeficiente de convección de este fluido, del fluido en el tanque. Sí, este coeficiente de convección. Uno es del vapor 8.52 y este es el coeficiente del fluido azul que está en el tanque. ¿Está bien?
Entonces, esto es el coeficiente de convección para el fluido en el tanque. Para intercambiadores de calor se debe hallar el coeficiente global teórico de transferencia de calor. Entonces ya tengo los dos coeficientes. Entonces el coeficiente teórico es igual al coeficiente de convección del vapor multiplicado por el coeficiente del fluido en el tanque sobre la suma de ambos coeficientes de transferencia de calor. Esto es un coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Por qué teórico? Porque no incluye las incrustaciones. El coeficiente global de transferencia de calor de diseño incluye las resistencias por incrustación interna y la resistencia por incrustación externa. Resistencia por incrustación en el fluido, en el tanque, y resistencia por incrustación del vapor. Y este coeficiente es el coeficiente teórico que lo hallamos anteriormente. De esta relación despejo el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Este coeficiente es el que se utiliza para el diseño de intercambiadores de calor. Este coeficiente prevé la formación de incrustación. Las resistencias por incrustación interna y externa se hallan experimentalmente. Nosotros vamos a usar tablas. ¿Está bien? Estas tablas tienen esta forma. Aquí tengo una tabla. Ahí está. ¿Es cierto? Entonces, si en el tanque está, por decir, agua por debajo de 50 grados centígrados, el R de sub I es 0,1. En la chaqueta tengo vapor de agua, el R de externo es 0,1. Entonces, en esta tabla se hallan las resistencias por incrustación. Estas resistencias por incrustación. ¿Está bien? Lo tengo el coeficiente teórico y despejo el coeficiente de diseño. Con este coeficiente de diseño puedo hallar el flujo de calor. Tengo el coeficiente. Aquí es igual el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor es el área de la base del tanque, la base, la parte inferior del tanque, más la superficie lateral del tanque. Este es el área de transferencia de calor, o sea, el área lateral más el área de la base. Entonces tengo el área de transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces tengo. Y aquí es igual la diferencia eficaz de temperaturas. La diferencia eficaz de temperatura es la temperatura del vapor, menos la temperatura del fluido en el tanque. Temperatura del vapor y menos temperatura del fluido en el tanque. Entonces, esta es la diferencia de temperaturas, la diferencia eficaz. Temperatura del vapor menos la temperatura del fluido en el tanque. Entonces, de esta forma se halla el flujo de calor en tanques enchaquetados. El otro tipo de intercambiador de calor es el intercambiador de calor tipo serpentín. Es el intercambiador más barato que existe, ya que su construcción para una tubería de 3/4 de pulgada no es muy difícil, ¿no? Entonces se dobla un tubo de cobre en forma de una espiral tipo serpentín y tengo el intercambiador de calor. Pero para diámetros mayores a 3/4 se hace difícil doblar un tubo de cobre. ¿Por qué? Porque ya tiene la pared mucho más gruesa, entonces un tanto difícil. Hasta 3/4 se puede trabajar. Intercambios de calor tipo serpentín. Para calentar rápidamente el contenido de un recipiente agitado, se instala un serpentín en el recipiente, por cuyo interior circula normalmente un fluido caliente, que puede ser agua caliente, vapor de agua, ¿no es cierto?, por el interior del serpentín. Este tipo de intercambiador de calor proporciona velocidades de transferencia de calor mayores que en los tanques enchaquetados.
Aquí tengo el intercambiador de calor tipo serpentín. Es un tubo doblado en forma helicoidal. Por el interior está el fluido caliente, que puede ser agua caliente o vapor de agua. ¿Está bien? En la parte externa tengo el fluido frío. ¿Cierto? Entonces la transferencia de calor es a través de la superficie lateral del serpentín. Se transfiere calor del fluido caliente al fluido frío. Bien, aquí interesa hallar los coeficientes del fluido en el tanque H sub 0 y el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en el serpentín. Si es vapor en el serpentín, entonces el coeficiente de conversión es 8.52 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Si es vapor, pero si es otro fluido, agua caliente, por decir, no es un vapor, no es vapor, es agua caliente o aceite caliente, debo hallar entonces el coeficiente de conversión para el fluido amarillo por el interior del serpentín. ¿Está bien? Y tengo un fluido, además el tanque tiene un agitador, las revoluciones por segundo. Por tanto, la temperatura del fluido en el tanque puedo considerar uniforme. O sea, uniforme. O sea, en esta zona tiene la misma temperatura que en esta zona. ¿Y por qué? Porque está agitado. Está perfectamente mezclado. Por tanto, la temperatura es una sola del fluido celeste. T sub infinito. Bien, entonces debo hallar dos coeficientes de transferencia de calor. Aquí tengo para el fluido caliente la temperatura de entrada es 1 y la temperatura de salida 2. Y tengo la temperatura del fluido en el tanque T sub infinito. ¿Sí? Bien. Inicialmente vamos a hallar el coeficiente de convección para el fluido externo al serpentín, el fluido celeste. ¿Está bien? Entonces, a la temperatura global del fluido en el tanque, determino sus propiedades físicas: densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica. Debo hallar el número de que es agitado, que es esta relación. El número de Prandtl para el fluido en el tanque y el número de Nusselt, que es igual al coeficiente de convección, a este coeficiente de convección, por el diámetro interno del tanque sobre la conductividad térmica. Y seguramente del Nusselt voy a despejar el coeficiente de convección para el fluido en el tanque. ¿Está bien? Bien, entonces realizo esa operación. ¿Y cómo? Aquí tengo otra ecuación para el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa del serpentín. El número de Nusselt me dice que es igual a A por el número de Reynolds a la 2/3, por el número de Prandtl a la 1/3, viscosidad a la temperatura del fluido en el tanque sobre la viscosidad a la temperatura de pared del serpentín. De pared del serpentín, a esta temperatura. Debo hallar la viscosidad de este fluido. Eso es lo que indica aquí. ¿Está bien? Entonces tengo la viscosidad a la temperatura de pared. Dijimos nosotros que las propiedades físicas se hallan a la temperatura de la mezcla. Solo la viscosidad a la temperatura de pared, a la temperatura de pared del tubo de serpentín. ¿Y cuánto valen A? La constante A. La constante A se halla mediante esta tabla. Para un agitador tipo turbina es 1.5 la constante A. Para un agitador de palas planas, 0.87 la constante A. Para un agitador tipo hélice marina, 0.83. De esta forma, hallo el número de Nusselt para el fluido que está en la parte externa del serpentín, para este fluido celeste. ¿Está bien? Entonces ya tengo su número de Nusselt.
Pero ¿a qué es igual el número de Nurse? El coeficiente de convección, diámetro interno del tanque, conductividad térmica. Es decir, despejo el coeficiente de convección en el tanque. Número de Nurse por la conductividad térmica sobre el diámetro interno del tanque. Ya tengo el coeficiente de convección para el fluido celeste en el tanque. Pero ahora me resta encontrar el coeficiente de convección para el fluido en el serpentín, el fluido amarillo. Entonces, para el fluido amarillo, ¿no es cierto? Ya vamos ahora a ver el coeficiente de convección interno en el tubo del serpentín. Aquí tengo el diámetro interno del tanque, aquí tengo el diámetro de la espiral de serpentín. Este es un tubo de cobre, ¿cierto? Doblado en forma de un serpentín helicoidal. Tengo la temperatura de entrada y tengo la temperatura de salida. Las propiedades físicas del fluido en el interior del serpentín se hallan a la temperatura media. A la temperatura media. Entonces voy a determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el interior del serpentín. El número de Nurse para el fluido en el interior del serpentín está dada por esta relación. 0.023, 1 más 3.5 por el diámetro interno de este tubo, diámetro interno del tubo, dividido el diámetro de la espiral de serpentín, el diámetro del serpentín, este diámetro. ¿Sí? Entonces tengo diámetro interno del tubo, diámetro del serpentín, multiplicado por el número de Reynolds a la 0,8 Prandtl a la 1/3. Multiplicado además por la viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura del tubo de serpentín elevado a la 0,14. Entonces tengo el número de Nurse. Esto en forma ya desarrollada sería esta ecuación. Esto es el número de Reynolds en el tubo de serpentín. Estamos hablando del tubo, diámetro interno, ¿no es cierto? Este es el número de Prandtl. De esta relación obtengo entonces el número de Nurse. Todo esto es el Nurse. Tengo el número de Nurse. ¿A qué es igual? Al coeficiente interno por el diámetro interno del tubo, coeficiente de transferencia de calor para el fluido en el interior del tubo por diámetro interno del tubo sobre la conductividad térmica. Este número de Nurse lo determino con esta ecuación. Despejo el coeficiente de transferencia de calor interno para el fluido que fluye por el interior del serpentín. Es igual al número de Nurse por la conductividad térmica sobre el diámetro interno del tubo de serpentín. Pero debo corregir este coeficiente de transferencia de calor. Debo multiplicar por el diámetro interno y sobre el diámetro externo del tubo. O sea, debo hallar el diámetro interno de este tubo y su diámetro externo de este tubo. Entonces tengo diámetro interno, diámetro externo. Y tengo el coeficiente global de transferencia de calor por convección para el fluido por el interior del serpentín referida a la superficie lateral externa. Con estos dos coeficientes, el coeficiente interno en el serpentín, el coeficiente en el tanque, hallo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Este es teórico. No incluye incrustación. Pero para el diseño debo hallar el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, que prevé la formación de incrustación. Es igual a 1 sobre el coeficiente teórico, las resistencias por incrustación interna y externa. Y despejo el coeficiente de diseño. Estos coeficientes de incrustación dentro del serpentín y fuera sobre la superficie lateral externa del serpentín se hallan en tablas. Aquí tengo las tablas, ¿no es cierto? Lo vimos. Esto está en el libro Transferencia de Calor de Yunus Sengel, página 675.
Bien, ya tengo los coeficientes, tengo el coeficiente global, despejo el coeficiente global de diseño para hallar el flujo de calor. Flujo de calor es el coeficiente global, el área. ¿Y a qué es igual el área? Es la superficie lateral del serpentín. Es la superficie lateral externa del serpentín. Esta superficie. Entonces tengo el área de la superficie lateral externa del serpentín, el área. Delta T, aquí es igual la diferencia eficaz de temperatura. Temperatura a la entrada del fluido menos temperatura al salir. Aquí estoy considerando que el fluido caliente, ¿no?, ingresa a una temperatura 1 por el interior del serpentín y sale a una temperatura 2. Sobre el logaritmo, temperatura a la entrada menos temperatura del fluido en el tanque. Temperatura de salida del fluido del serpentín menos la temperatura del fluido en el tanque. Entonces reemplazo aquí. El área es el área del serpentín, pi por el diámetro externo del serpentín y por la longitud del serpentín. ¿Sí? De esa forma hallo el flujo de calor. El apoyo para esta parte está en el libro Procesos de transporte y principios de separación, incluye operaciones unitarias de Jan Koples. Ahí pueden encontrar más datos sobre intercambiadores de calor, de tanques enchaquetados e intercambiadores de calor de tipo serpentín. ¿Está bien? Perfecto. Bien, antes de concluir la clase de hoy, quiero reprogramar los exámenes. ¿Está bien? Vamos a reprogramar los exámenes. A ver, el semestre concluye el 31 de diciembre concluye el semestre. 31 de diciembre. Y no falta mucho. Por tanto, es necesario reprogramar nuestros exámenes. Entonces, el segundo examen es el día lunes 6 de diciembre. El segundo examen. Segundo examen, lunes 6 de diciembre, mediante la plataforma virtual de la UAGRM. El examen es práctico, como el primer examen. Al segundo examen ingresan intercambiadores de calor. Hemos visto intercambiadores de calor, de coraza y tubos, de flujo transversal, intercambiadores de calor de placas, intercambiadores de calor de tanques enchaquetados e intercambiadores de calor tipo serpentín. Entonces, el segundo examen es sobre intercambiadores de calor. Coraza y tubos, placas, flujo transversal, tipo serpentín y tanques enchaquetados. Es mediante la plataforma virtual de la UAGRM el día lunes 6 de diciembre. ¿Está bien? Y el examen final es el día lunes 20 de diciembre. El lunes 20 de diciembre es el examen final mediante la plataforma virtual de la UAGRM. El examen final es sobre un solo tema, evaporadores. Evaporadores. Vamos a ver la siguiente clase, evaporadores de efecto simple y evaporadores de efecto múltiple. Entonces el final es sobre evaporadores. El día lunes 20 de diciembre mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Este examen también es práctico. ¿Bien? Bien, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, sobre las notas del primer parcial, ¿cuándo vamos a saber cuánto nos sacamos? Disculpe. Muy bien, eso vamos a ir con mucho cuidado. No creo que este año me alcance. Nosotros los profesores debemos procesar notas hasta el 14 de enero. Entonces, 5 días antes de esa fecha vamos a publicar. Ya estará publicado esa fecha. 5 días antes. En esos 5 días, el estudiante, si tiene alguna observación,
se comunica conmigo, ¿ya? Y vamos a ver su examen, ¿no? Y luego de esos 5 días ya voy a procesar las notas, ¿está bien? Entonces, esa es la situación, porque a partir de ahora yo debo también ver sus exámenes. Cierto que lo voy a ver, pero no creo que me alcance el tiempo para darles la nota este año. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Como los tiempos son tan prácticamente cortos, recomendación es, mis apreciados estudiantes, ustedes ya puedan, ¿no es cierto?, ver sus apuntes de transferencia de calor. Con esto hemos terminado la parte de intercambiadores de calor. La siguiente clase vamos a ver evaporadores. Entonces, hasta aquí es el examen, el segundo parcial. Desde intercambiadores de calor de coraza y tubos hasta este tipo de intercambiadores de calor, tipo serpentina. Eso es el segundo examen. Y el final es sobre evaporadores. ¿Alguna pregunta? Bien, a partir de ahora vamos a pasar las clases normalmente. El único comunicado que se va a sacar es cuando por alguna situación, por una marcha, por alguna situación, no se pase clase. A partir de ahora todos los estudiantes tenemos nuestras clases a las 6:30, ¿no es cierto? Vamos a seguir pasando clases normalmente, como el día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Buenas tardes, ingeniero. El examen de igual manera 6:30, ¿no? Horario Sí. del que pasamos clase. Sí, el horario. Sí. Pero sin embargo, un día antes ya va a estar publicado el examen. Ustedes van a saber exactamente a qué hora empieza, además el tiempo de duración del examen. Por decir algo, el examen es hoy a esta hora, 6:30. En la mañana ya ustedes van a tener el examen ya. Y entran a la plataforma y ven a qué hora se inicia el examen y si tiene contraseña y cuál es el tiempo para el examen. ¿Está bien? La única recomendación que puedo dar es que envíen su examen antes del tiempo límite. Esto es importante, porque algunas veces algún estudiante por consumir todo el tiempo no envió su examen. Eso es una dificultad que hemos tenido con algún estudiante. ¿Alguna consulta más? Bien, no viendo, vamos a concluir aquí la clase de hoy. El día lunes estamos nuevamente en línea. Cuídense, por favor, y tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.